El 3 jeque millonarios se burlaron de ella en árabe. Pero su respuesta cambió el ambiente por completo. No era una invitada. No era una princesa. No era una empresaria con apellido ilustre. Era la intérprete. La voz silenciosa detrás de los hombres que movían imperios. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era que esa voz, esa mujer de ojos oscuros y manos firmes, llevaba dentro una tormenta que pronto cambiaría el aire de aquel salón para siempre. Señorita Reyes, dijo el mayordomo con una inclinación fría, casi mecánica, el jeque Khalid al-Mansur desea verla antes de la recepción. Sofía asintió, tragando saliva. Ajustó el broche de su traje sastre negro, el mismo que se había comprado con 3 meses de ahorros, el mismo que le recordaba cada mañana: no estás aquí por caridad. Estás aquí porque mereces estarlo. Caminó por los pasillos alfombrados en rojo, donde cada paso parecía absorber el sonido, como si el palacio mismo contuviera la respiración ante su presencia. Las paredes estaban cubiertas de arabescos dorados, versículos del Corán grabados en caligrafía antigua, lámparas de cristal que colgaban como constelaciones suspendidas. Todo era opulencia. Todo era poder. Y ella era una mujer que había crecido en un barrio humilde de Bogotá, durmiendo con el sonido de las motos y el olor a arepa caliente en la cocina de su abuela. Llegó a la puerta de roble tallado. Tocó 2 veces, con firmeza. Adelante, una voz grave, profunda como el desierto en la noche. Entró. Él estaba de pie junto al ventanal, la espalda recta, las manos cruzadas detrás, mirando la ciudad que se encendía bajo sus pies. El jeque Khalid al-Mansur. Uno de los 3 hombres más ricos del mundo árabe. Alto, imponente, con un traje gris oscuro que parecía cosido a su piel, y unos ojos, esos ojos eran como pozos. Oscuros, inescrutables, fríos. No se giró. No al principio. Usted es la intérprete, dijo, sin inflexión, como si leyera un informe. Sí, Su Alteza, respondió ella, en árabe perfecto, fluido, con ese acento que solo alguien que lo ha amado desde niña puede dominar. Él se giró entonces. Lentamente. Como si el tiempo se rindiera a su ritmo. La miró de arriba a abajo. No con deseo. No con curiosidad. Con evaluación. Como quien mira un instrumento antes de usarlo. Hable en español, ordenó. Sofía parpadeó, sorprendida, pero obedeció. Como desee, Su Alteza. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando árabe? Desde los 8 años. Mi abuela era libanesa. Me enseñó las primeras palabras antes de que, vaciló, solo un segundo, antes de que falleciera. Él no mostró emoción. Solo asintió. Hoy habrá 3 jeques en la sala. Yo, mi hermano Sayed, y nuestro socio, Rashid. Traducirá todo lo que digamos. Sin errores. Sin titubeos. Si falla, no volverá a poner un pie en este palacio. Sofía apretó los puños detrás de la espalda. Sintió el calor subirle por el cuello. No de miedo. De rabia. De esa rabia antigua, la que nace cuando te hacen sentir pequeña. La que la había empujado a estudiar hasta altas horas, a rechazar fiestas, a decir no a hombres que le prometían el mundo si dejaba de lado sus libros. Entendido, Su Alteza, dijo, con una voz tan firme que hasta a ella le sorprendió. Él dio un paso hacia ella. Solo uno. Pero fue suficiente para que el aire entre ellos se volviera denso, cargado. No me interesa su historia. No me importa de dónde viene. Aquí, usted es un puente. Nada más. ¿Está clara su función? Ella lo miró directamente a los ojos. Sin bajar la mirada. Sin temblar. Perfectamente clara. Él esbozó algo que no era una sonrisa. Era una advertencia. Bien. La recepción empieza en 20 minutos. Esté en la entrada principal. Y recuerde, hizo una pausa,
como si saboreara cada palabra, un puente que se rompe, se reemplaza. Sofía salió de la habitación sin decir nada más. Pero dentro de su pecho, algo había cambiado. No era miedo. No era sumisión. Era fuego. Un fuego lento, silencioso, que ardía con la promesa de una respuesta. Caminó hacia el salón principal, donde ya empezaban a llegar los invitados, jeques con túnicas blancas inmaculadas, empresarios europeos con relojes que costaban más que su casa, mujeres envueltas en sedas y diamantes que brillaban como estrellas caídas. Y allí, en un rincón, vio a los otros dos jeques. Sayed, el hermano menor, risueño, despreocupado, con una copa de champán en la mano. Y Rashid, más serio, con una mirada penetrante que le escaneó como si fuera un código de barras. Sayed la vio. Le sonrió. Demasiado amplio. Demasiado falso. Ah. La intérprete dijo en árabe, alto, para que todos lo oyeran. ¿Sabes? Aposté con Khalid que no durarías ni una hora. Rashid soltó una risa baja. Yo aposté que lloraría antes del postre. Sofía no se movió. No parpadeó. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como exigiendo protocolo. Será un placer demostrarles lo equivocados que están, sus altezas. Sayed se acercó, con ese andar de depredador juguetón. ¿Hablas árabe bien, Abiti? Preguntó, con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que a ella le supo a veneno. Lo suficiente para entender cuando alguien intenta humillarme, respondió ella, en español, con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. Él frunció el ceño, confundido. No entendía español. ¿Qué dijo? Preguntó a Rashid. Nada importante, mintió Rashid, riendo. Solo que está nerviosa. Sofía sintió como la ira se convertía en algo más frío, más peligroso. Una calma letal. Porque ellos no sabían. No sabían que cada palabra en árabe que habían dicho frente a ella, la había entendido. Cada risa, cada broma, cada menosprecio, lo había guardado. Como quien guarda un cuchillo para el momento justo. Y entonces, mientras los sirvientes servían canapés y el cuarteto de cuerdas comenzaba a tocar una melodía clásica, Sofía se colocó detrás del jeque Khalid, lista para cumplir su función. Pero en su mente, ya estaba escribiendo su venganza. No con gritos. No con lágrimas. Con palabras. Con precisión. Con dignidad. Porque ella no era solo una intérprete. Era la nieta de una mujer que le había enseñado que el árabe no era solo un idioma, era un arma. Y esa noche, en el corazón del poder, Sofía iba a demostrar que sabía usarla mejor que nadie. La música subió de volumen. Las risas se mezclaron con el tintineo de las copas. Y en medio de todo ese lujo, de todo ese poder, una mujer de piel morena y mirada de acero se preparaba para cambiar el ambiente, por completo. Recordó. Recordó la primera vez que escuchó árabe. No en un libro. No en una clase. En la cocina pequeña, caliente, con olor a canela y café recién hecho. Su abuela Leila, sentada en una silla de madera desgastada, con el delantal manchado de harina, cantando en un susurro una canción que hablaba de amor y despedida, de tierras lejanas y corazones rotos. Ya Bibi, ya Gali, canturreaba la anciana, acariciando el cabello de la niña que se sentaba a sus pies, fascinada. ¿Qué significa, teta? Preguntaba Sofía, con ojos brillantes. Significa, mi amor, mi precioso, pero también significa, lo que duele cuando se va. Sofía no entendía entonces. Pero lo sentiría después. Cuando su abuela se fue, de repente, en silencio, como se apaga una vela al viento. Y con ella, se fue el único lazo que la conectaba a ese mundo que ahora la rodeaba con tanta arrogancia. Pero no se fue del todo. Porque Sofía juró, con los ojos llenos de lágrimas y las manos apretadas contra el pecho, que aprendería ese idioma. No para impresionar. No para ascender. Para honrarla.
para que su voz, su esencia, su alma, no se perdiera en el olvido. Y lo hizo. A los 12 años, ahorraba el dinero del almuerzo para comprar diccionarios usados. A los 15, traducía poemas en su cuaderno mientras sus amigas hablaban de chicos y fiestas. A los 18, rechazó una beca en una universidad local para irse a estudiar en El Cairo, donde durmió en una habitación compartida con 3 desconocidas, comió pan duro y té frío, y aún así, se levantaba antes del amanecer para repasar conjugaciones. ¿Por qué te torturas así, Sofía?, le preguntó una vez su madre, con los ojos cansados de trabajar turnos dobles en la lavandería. Aquí nadie habla árabe. Aquí nadie te va a valorar por eso. No lo hago para que me valoren, respondió ella, con la frente apoyada en el libro, las lágrimas cayendo sobre las páginas. Lo hago porque ella me lo enseñó. Y porque si lo olvido, es como si muriera por segunda vez. Y ahora estaba aquí, en el epicentro del mundo árabe, rodeada de hombres que tenían más dinero del que ella vería en 10 vidas. Y que, sin embargo, no tenían ni una pizca del respeto que su abuela le había enseñado a tener por las palabras. ¿Sigue con nosotros, señorita Reyes? La voz de Khalid, baja, cortante, la sacó del recuerdo. Ella parpadeó. Asintió. Por supuesto, Su Alteza. Él no dijo nada más. Pero su mirada, esa mirada que parecía leerle el alma, se detuvo en ella un segundo más de lo necesario. Como si hubiera sentido algo. Como si, por un instante, hubiera visto más allá de la intérprete. Hubiera visto a la niña que lloró sobre un diccionario. A la joven que durmió en el suelo de una biblioteca para estudiar. A la mujer que ahora, con la mandíbula apretada, contenía un volcán dentro. Sayed, dijo Khalid, girándose hacia su hermano, en árabe. ¿Ya le contaste lo de la prueba? Sayed soltó una risita, como un niño que ha planeado una travesura. No aún. Queremos que sea espontáneo. Miró a Sofía, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Verdad, Aziza? Ella no respondió. Solo inclinó la cabeza, como correspondía. Pero por dentro, cada músculo de su cuerpo se tensó. Prueba. La palabra resonó en su mente como un eco siniestro. Rashid se acercó, con su copa de whisky en la mano, los ojos entrecerrados, evaluándola como si fuera un caballo en una subasta. ¿Crees que aguantará?, preguntó, también en árabe, con desprecio apenas disimulado. Dudo que entienda la mitad, respondió Sayed, riendo. Es bonita, sí, pero esto no es un concurso de belleza. Es diplomacia. Y ella, hizo una pausa dramática, es solo una empleada. Sofía sintió como la sangre le hervía en las venas. Como el calor le subía por el cuello, amenazando con delatarla. Pero no. No esta vez. Esta vez, no se rompería. Esta vez, no lloraría. Esta vez, ellos serían los que temblarían. ¿Y si se equivoca?, preguntó Rashid, jugueteando con el hielo de su vaso. Entonces la humillamos con elegancia, dijo Khalid, con una frialdad que helaba la sangre. La reemplazamos. Y que sirva de lección, aquí no se juega. Aquí se obedece. Sofía cerró los ojos un instante. Solo un instante. Lo suficiente para ver el rostro de su abuela. Para oír su voz. Para recordar por qué estaba aquí. Las palabras, Sofía, son como las semillas. Si las plantas con amor, crecen fuertes. Si las usas con odio, destruyen. Y ellos estaban a punto de lanzarle un puñado de espinas. Pero no sabían que ella ya tenía raíces profundas. Señores, dijo Khalid, elevando ligeramente la voz, dirigiéndose a los invitados. En unos minutos, daremos inicio a la presentación del proyecto Al-Nur. La señorita Reyes será nuestra intérprete oficial. Confío en su profesionalismo. Hubo algunos aplausos tibios. Algunas miradas escépticas.
Algunas sonrisas condescendientes. Sofía avanzó un paso, colocándose junto al podio. Su vestido negro parecía absorber la luz, como si ella misma fuera una sombra lista para envolverlos. Pero sus ojos brillaban con una intensidad que nadie en esa sala podía entender aún. Antes de comenzar, dijo Sayed, con una sonrisa de zorro, permítanme proponer un pequeño calentamiento cultural. Miró a Sofía. Traduzca esto, por favor. Y entonces, lo dijo. En árabe rápido, lleno de modismos, de dobles sentidos, de ironía cruel, dile a los europeos que esta mujer es tan confiable como un camello en una tormenta de arena, bonita, pero impredecible. El salón quedó en silencio. Todos miraron a Sofía. Algunos con curiosidad. Otros con lástima. Otros con diversión. Ella no titubeó. Se giró hacia los empresarios europeos, con una sonrisa perfecta, impecable, y tradujo: Su Alteza dice que es un honor contar conmigo esta noche, y que mi dominio del árabe es tan sólido como la tradición de hospitalidad de su pueblo, una combinación de belleza y precisión que honra esta reunión. Los europeos asintieron, complacidos. Uno incluso aplaudió. ¡Qué poético!, dijo un alemán, sonriendo. Sayed abrió los ojos como platos. Miró a Khalid, desconcertado. ¿Qué dijiste? Sofía se giró hacia él, con la misma sonrisa, y respondió, en árabe, claro, lento, deliberado: dije exactamente lo que usted pidió, Su Alteza. Solo que, elegí las palabras que realmente merece esta ocasión. Un murmullo recorrió la sala. Rashid frunció el ceño. Khalid la miró como si la viera por primera vez. Interesante, murmuró. Pero Sayed no se dio por vencido. Dio un paso al frente, con los ojos encendidos. Prueba 2, dijo, en voz baja, solo para ella. Traduce esto: si cree que puede jugar con nosotros, está más perdida que una cristiana en la Meca. Sofía respiró hondo. Sintió el peso de cada mirada. Sintió el silencio expectante. Sintió el corazón de su abuela latiendo dentro del suyo. Y entonces, con una voz que resonó como un canto antiguo, tradujo para los europeos: Su Alteza bromea diciendo que si alguna vez dudo de mi lugar aquí, debo recordar que estoy en el centro del mundo, y que eso es un privilegio que muy pocos entienden. El alemán soltó una carcajada. ¡Qué humor tan encantador!, exclamó. Khalid no dijo nada. Pero algo en su rostro cambió. Una grieta. Pequeña. Imperceptible para todos, menos para ella. Rashid se acercó, con la mandíbula apretada. ¿Cómo sabes lo que realmente dijimos? Sofía lo miró. Directamente a los ojos. Y por primera vez, permitió que su voz temblara. No de miedo. De emoción contenida. De orgullo. De dolor. De todo lo que llevaba dentro. Porque el árabe no es un idioma que aprendí en un libro, Su Alteza. Es el idioma con el que mi abuela me cantaba para dormir. Con el que me enseñó a rezar. Con el que me dijo, te amo, por última vez, antes de irse. Hizo una pausa. El salón estaba en silencio. Hasta la música parecía haberse detenido. Ustedes juegan con él como si fuera un juguete. Como si fuera un arma para humillar. Pero para mí, su voz se quebró, solo un poco, es un legado. Y no permitiré que lo ensucien. Nadie habló. Nadie se movió. Solo Khalid, lentamente, dio un paso hacia ella. Y cuando habló, su voz ya no era de hielo. Era de asombro. ¿Cuál era el nombre de tu abuela? Sofía lo miró, con los ojos brillantes, cargados de lágrimas que no derramaría. Leila. Leila Al-Hassan. Khalid parpadeó. Una sombra cruzó su rostro. Como un recuerdo. Como un fantasma. Leila Al-Hassan, repitió, casi para sí mismo. Era poeta.
Escribía en el Cairo, antes de la guerra. Sofía asintió, sorprendida. Sí. ¿La conocía? Él no respondió de inmediato. Miró por la ventana, hacia la ciudad que brillaba como un sueño dorado. Y cuando volvió a mirarla, había algo nuevo en sus ojos. Algo que se parecía al respeto. Digamos que el mundo es más pequeño de lo que creemos, señorita Reyes. Y en ese momento, mientras el silencio se extendía como una ola, Sofía supo que algo había cambiado. No solo en la sala. Sofía sentía el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Cada latido le recordaba que no estaba sola. Que su abuela, Leila, estaba allí. En cada palabra que pronunciaba. En cada mirada que sostenía. En cada segundo que se negaba a doblar la rodilla. Y Khalid la miraba como si acabara de descubrir un manuscrito perdido. Como si, de pronto, la mujer que tenía frente a él no fuera una empleada contratada para traducir, sino una heredera. Una guardiana. Una amenaza, o tal vez, una revelación. Leila Al-Hassan, repitió él, casi en un susurro, como si el nombre mismo tuviera poder. Escribía bajo el seudónimo de Laila del Nilo. Sus poemas se leían en cafés de Beirut, en salones de Damasco. Hasta en Estambul. Desapareció después del 67. Nadie supo de ella. Sofía tragó saliva. Nunca le había contado a nadie esa parte. Ni siquiera a su madre. Porque su abuela, antes de convertirse en la mujer que horneaba pan y cantaba nanas, había sido una voz que desafió al mundo con tinta y coraje. Sí, dijo Sofía, con voz temblorosa pero firme. Ella nunca quiso fama. Solo quería que sus palabras sobrevivieran. Así que se fue. Se escondió. Y me las dejó a mí. Khalid asintió lentamente. Algo en su rostro se suavizó. Solo un poco. Pero suficiente. Entonces, entiendes más de lo que aparentas. Siempre he entendido más de lo que ustedes creen, respondió ella, sin miedo. Sayed, que hasta entonces había permanecido en silencio, con la copa de champán olvidada en la mano, dio un paso al frente. Su sonrisa ya no era juguetona. Era tensa. Incómoda. Esto es ridículo, dijo, en árabe, dirigiéndose a Khalid. ¿Ahora vamos a tratarla como si fuera una princesa? ¿Por qué su abuela escribía poemas? Esto no es un museo, hermano. Es un negocio. Rashid, a su lado, cruzó los brazos. Su mirada era como un cuchillo. Ella jugó con nosotros. Tradujo lo contrario de lo que dijimos. Eso no es profesionalismo. Es traición. Sofía sintió el aire volverse más frío. Más pesado. Pero no retrocedió. No esta vez. No traicioné nada, dijo, en árabe, clara, fuerte, para que todos la oyeran. Ustedes intentaron humillarme. Yo elegí honrar el idioma que me enseñó mi abuela. Si eso les parece traición, entonces su concepto de honor está más roto que su gramática. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados se miraron, incómodos. Otros, intrigados. Los europeos, aunque no entendían el árabe, sentían la tensión. El aire vibraba como antes de una tormenta. Khalid levantó una mano. Un gesto simple. Pero todos callaron. Basta, dijo, con una autoridad que no admitía réplica. La señorita Reyes ha demostrado más dominio del idioma que muchos de los que nacieron con él. Y si su abuela fue Laila del Nilo, entonces lleva en la sangre algo que no se compra con dinero. Sayed apretó la mandíbula. ¿Y qué? ¿Ahora la proteges? No la protejo, respondió Khalid, con los ojos fijos en Sofía. La reconozco. Hay diferencia. Sofía sintió un escalofrío. No de miedo. De algo más profundo. De algo que no podía nombrar.
Porque en esos ojos, por primera vez, no había desprecio. No había superioridad. Había reconocimiento. Y tal vez, admiración. Pero Sayed no se rendía fácilmente. Se acercó a Rashid, y ambos comenzaron a hablar en árabe, rápido, en voz baja, como conspiradores en la sombra. Esto no termina aquí, dijo Sayed, con una sonrisa fría. Si cree que con unos versos y una mirada triste se va a ganar nuestro respeto, está muy equivocada. Mañana, respondió Rashid, con los ojos entrecerrados. En la reunión con los europeos. Cambiaremos los términos. Usaremos jerga técnica. Expresiones coloquiales de Nagde. Jerga beduina antigua. Si realmente entiende, que lo demuestre. Sayed asintió, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y si falla, la humillamos frente a todos. Sin piedad. Sofía no se movió. No parpadeó. Pero los escuchó. Cada palabra. Cada risa contenida. Cada promesa de venganza disfrazada de prueba. Y en su mente, no sintió pánico. Sintió determinación. Porque ellos no sabían lo que ella había hecho para llegar hasta aquí. No sabían las noches sin dormir, los libros desgastados, las lágrimas derramadas sobre diccionarios. No sabían que había aprendido no solo el árabe moderno, sino el clásico. No solo el dialecto egipcio, sino el del Golfo, el del Levante, el del desierto. No sabían que había traducido textos antiguos, poemas olvidados, cartas de amor de siglos pasados. Ellos pensaban que jugaban con una amateur. Pero estaban a punto de enfrentarse a una maestra. ¿Todo bien, señorita Reyes?, preguntó Khalid, acercándose a ella, en voz baja, casi íntima. Ella lo miró. Y por un segundo, solo un segundo, permitió que la vulnerabilidad asomara. Que el cansancio, el dolor, la soledad, se reflejaran en sus ojos. Estoy bien, Su Alteza, dijo, con voz suave pero firme. Solo, cansada de que me subestimen. Él la miró fijamente. Como si estuviera viendo más allá de su rostro. Como si estuviera leyendo su historia en sus ojos. Mañana, dijo él, en un tono que solo ella podía oír, no estará sola. Y antes de que ella pudiera responder, él se giró y se alejó, dejándola allí, en medio del salón, con el corazón acelerado y el alma en llamas. La fiesta continuó. Las risas volvieron. La música subió de volumen. Los invitados retomaron sus conversaciones, sus copas, sus acuerdos millonarios. Pero algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo. Porque Sofía ya no era la intérprete invisible. Era la mujer que había desafiado a 3 jeques millonarios, y los había dejado sin palabras. Y mañana, ellos creerían que la atraparían. Pero ella ya tenía su respuesta preparada. No con gritos. No con lágrimas. Con palabras. Con precisión. Con fuego. Porque cuando intentas humillar a alguien que ha sobrevivido al olvido, lo único que logras es despertarla. Y Sofía estaba despierta. Mundo de oro y mármol, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, los ojos fijos en la ventana, donde las luces de Dubái parpadeaban como estrellas caídas. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. En lo que sabía que vendría. Mañana, en la reunión, jerga técnica, expresiones coloquiales, beduina antigua, si falla, la humillamos frente a todos. Las palabras de Sayed y Rashid resonaban en su mente como un eco malévolo. No eran una amenaza vacía. Eran un plan. Un juego cruel. Y ella era la pieza que pensaban romper para divertirse. Pero no sabían con quién estaban jugando. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces, como si la noche misma le respondiera, escuchó una voz. No una voz real. Una voz del pasado. La voz de su abuela.
Cuando el viento sopla fuerte, hija mía, no te resistas. Déjalo pasar, y luego, cuando se calme, planta tus pies más fuerte que antes. Sofía sonrió, con tristeza, con cariño. Lo haré, teta, susurró, con la frente apoyada en sus propias rodillas. Lo haré por ti. Se levantó. Caminó hasta el escritorio. Abrió su maletín. Sacó su cuaderno. El mismo cuaderno encuadernado en cuero que llevaba desde la universidad, con las páginas amarillentas, llenas de anotaciones, de poemas, de frases subrayadas, de lágrimas secas. Lo abrió por la mitad. Y allí, entre versos de Mahmoud Darwish y citas de Gibran, encontró lo que buscaba, un apéndice que ella misma había escrito años atrás, titulado Jerga del desierto, expresiones beduinas y modismos olvidados. Lo había compilado durante un verano en Jordania, viviendo con una familia nómada, bebiendo té con dátiles bajo las estrellas, escuchando historias que nadie más quería recordar. Había anotado cada expresión, cada giro, cada ironía, porque le fascinaba. Porque le dolía que se perdieran. Porque sabía, en lo más profundo, que algún día le servirían. Y ese día era mañana. Volvió a la cama. Pero no para dormir. Para estudiar. Para repasar. Para prepararse. Las horas pasaron. La ciudad afuera seguía brillando. Los ricos seguían riendo. Los poderosos seguían planeando. Y ella seguía leyendo. Subrayando. Memorizando. Hasta que, poco antes del amanecer, cerró el cuaderno. Lo apretó contra su pecho. Y susurró, vengan por mí. Yo estaré lista. La mañana llegó con un sol implacable, dorado, cegador. El palacio Al-Nur parecía aún más imponente bajo la luz del día, como si el mármol mismo respirara poder. Sofía se vistió con el mismo traje negro de la noche anterior. No por falta de opciones, le habían dejado un armario lleno de ropa de diseñador, sino por simbolismo. Porque ese traje era su armadura. Bajó al salón de reuniones con la cabeza alta, los hombros rectos, el cuaderno escondido en su bolso. Nadie la detuvo. Nadie la miró con extrañeza. Para los sirvientes, era la intérprete. Para los guardias, era la invitada del jeque. Para el mundo, era invisible. Pero eso estaba a punto de cambiar. La sala de juntas era inmensa. Una mesa de caoba pulida, sillas de cuero italiano, pantallas gigantes en las paredes, agua embotellada con etiquetas de oro. Y alrededor de la mesa, ellos. Khalid, en la cabecera, impecable, con una túnica blanca y una chaqueta gris oscuro, los ojos más serios que nunca. Sayed, a su derecha, con una sonrisa burlona ya dibujada en los labios, como si el juego hubiera comenzado antes de que ella entrara. Rashid, a su izquierda, con los brazos cruzados, la mirada fría, calculadora. Y frente a ellos, los europeos, 3 hombres de trajes oscuros, relojes caros, sonrisas diplomáticas, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Sofía tomó su lugar, de pie junto a Khalid, como correspondía. Inclinó la cabeza. Saludó en árabe, en inglés, en francés. Impecable. Profesional. Inquebrantable. Empecemos, dijo Khalid, con voz neutra. Sayed se inclinó hacia adelante, con una sonrisa dulce, venenosa. Antes de entrar en los términos técnicos, permítanme compartir una expresión cultural, dijo, mirando directamente a Sofía. En el desierto, decimos, el que no conoce la arena, cree que el camello tropieza por torpeza, no por las piedras que otros escondieron. Los europeos asintieron, intrigados. «Qué profundo», dijo uno de ellos. ¿Podría traducirlo literalmente, señorita Reyes? Sofía no titubeó. Claro, dijo, con voz clara, serena. Quien no entiende el terreno, culpa al viajero, no a los que pusieron trampas en su camino. Hubo un silencio incómodo. Los europeos intercambiaron miradas.
Khalid apretó ligeramente la mandíbula. Rashid frunció el ceño. Sayed, sin inmutarse, continuó. Y también decimos, la serpiente que silba en la sombra, suele ser más peligrosa que el león que ruge al sol. Sofía tradujo, sin pestañear, el enemigo que se esconde, es más letal que el que se muestra. Sayed rió, como si fuera una broma. ¡Qué buen oído tiene! Pero, ¿conoce el significado real? Porque en Nagde, esa frase se usa para hablar de las mujeres que aparentan inocencia. Los europeos rieron, incómodos. Uno incluso se sonrojó. Sofía sintió el calor subirle por el cuello. Pero no se movió. No bajó la mirada. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña. Fría. Letal. Interesante, dijo, en un tono suave, casi dulce. Pero en el dialecto beduino del norte de Jordania, esa misma frase se usa para advertir sobre los hombres que creen ser leones, pero solo rugen cuando nadie puede morderlos. El silencio que siguió fue absoluto. Sayed parpadeó. Rashid se enderezó en su silla. Khalid la miró como si acabara de verla transformarse en fuego. Uno de los europeos, el más viejo, soltó una carcajada. Brillante, exclamó. ¡Qué riqueza lingüística! ¡Qué profundidad cultural! Sayed forzó una sonrisa. Sí, muy interesante. Pero sus ojos ardían de rabia. Rashid se inclinó hacia adelante. Permítanme añadir, dijo, con voz suave, peligrosa. En el Golfo, hay un dicho antiguo, la luna no se apaga por los ladridos de los perros, pero a veces, los perros creen que sí. Sofía lo miró directamente a los ojos. Y tradujo, sin vacilar, los que ladran no apagan la luz, pero suelen ser los más ruidosos cuando tienen miedo de la oscuridad. Rashid palideció. Khalid, lentamente, se reclinó en su silla. Una sonrisa, una verdadera sonrisa, asomó en sus labios. Pequeña. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Señorita Reyes, dijo, con una voz que sonaba, orgullosa. ¿Dónde aprendió ese dialecto? Ella lo miró. Y por primera vez, permitió que una chispa de emoción asomara en sus ojos. En una tienda de té, en Wadi Ram, respondió. Con una anciana que me dijo, hija, las palabras más poderosas no están en los libros, están en la boca de los que nadie escucha. Khalid asintió. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie. Señores, dijo, dirigiéndose a los europeos. Antes de continuar con los términos del contrato, permítanme decirles algo. La señorita Reyes no es solo nuestra intérprete. Es nuestra puerta hacia el alma de esta tierra. Y si hay alguien en esta sala que entienda el peso, la belleza y el peligro de las palabras, es ella. Los europeos aplaudieron. Tímidamente al principio. Luego, con más fuerza. Sayed y Rashid se miraron. Por primera vez, con algo parecido al miedo. Sofía no dijo nada. Solo inclinó la cabeza. Pero dentro de su pecho, el corazón le latía como un tambor de victoria. Porque ellos habían intentado tenderle una trampa. Y en cambio, ella les había enseñado una lección. Y lo mejor, aún no había terminado. Porque cuando Sayed, furioso, murmuró en árabe, tan bajo que creyó que nadie lo oiría, vamos a ver si la extranjerina agenta la presión. Sofía, sin mirarlo, sin pestañear, sin mover un músculo, respondió, en un susurro que solo él pudo oír, ya aguanté peor, cuando enterré a mi abuela con las manos vacías y el corazón lleno de promesas. Pero la reunión no había terminado. Y ellos no se rendirían tan fácilmente. Continuemos, dijo Rashid, forzando una sonrisa, con voz tensa, como si cada palabra le costara sangre. Hablemos del cláusula 7b del acuerdo. La que se refiere a la reversibilidad de activos en caso de incumplimiento cultural. Los europeos asintieron,
tomando notas. Uno de ellos frunció el ceño. ¿Incumplimiento cultural?, preguntó, en inglés. ¿Podría aclarar, por favor? Rashid se reclinó en su silla, con una sonrisa falsa, y comenzó a hablar en árabe. Pero no cualquier árabe. Un árabe técnico, lleno de términos jurídicos arcaicos, mezclados con modismos del dialecto de Hadramaut, una región remota del sur de Arabia, donde las palabras se retuercen como serpientes y el significado se esconde entre las sílabas. Al-Ta 7 Abul al-Takafi Yasta 7 Iqal 3 Oudeila al-Asl, Idalam Yutaba 3 al-Ma 3 Ajir al-3 Urfia al-Maguarita Minkibal al-Husral Gair al-Muslim, Wakasatanida Kanat al-Tarjama Mus 7 Ararfa. B 3 al-Akalil Hins Awal 3 Irku. Sofía no parpadeó. No titubeó. No respiró hondo. Solo escuchó. Y tradujo. La reversibilidad cultural aplica cuando las partes no cumplen con los estándares heredados de conducta, especialmente si la interpretación ha sido manipulada por motivos de género o raza, lo cual, en este contexto, sería inaceptable. Los europeos asintieron, satisfechos. Perfecto, dijo el más alto, con acento alemán. Muy claro. Gracias, señorita Reyes. Pero Rashid no estaba satisfecho. Sus ojos se estrecharon. Porque no solo había entendido, había traducido la trampa. La frase que él había elegido deliberadamente para insinuar que ella, como mujer extranjera, era una amenaza a la integridad cultural del acuerdo. Y ella no solo la desarmó, la convirtió en una defensa. Sayed, impaciente, decidió subir la apuesta. Y respecto al anexo técnico, dijo, con una sonrisa dulce, venenosa, hay un párrafo clave que menciona la capacidad de adaptación lingüística en entornos de alta presión. Permítanme leerlo, en su versión original. Y entonces, comenzó a recitar, en un árabe rápido, lleno de jerga militar del Golfo, mezclada con refranes beduinos y referencias históricas oscuras, Man la Yastati 3 al-Ta 7 Ammul 3 Aiendi al 7 Udud al 3 Ulia, la Yastaiku al-Jobla 3 ala al-Signal Daabi, Wad Yakul al 3 Arab, al-Lail Yu 7 Ibu Man la Yaka Fumindi Yati, Wayakrau Man Yata 7 Adatu Bilis an Lais Alau. Traducir eso, era casi imposible. Era una emboscada lingüística. Una prueba diseñada para romperla. Pero Sofía no se rompió. Cerró los ojos un instante. Solo un instante. Lo suficiente para oír la voz de su abuela. Para sentir el calor del desierto jordano en su piel. Para recordar las noches estudiando hasta que las letras se le borrosasen. Y cuando los abrió, tradujo, con una calma que helaba la sangre, quien no soporta la presión en las alturas, no merece caminar sobre oro, y como dicen los árabes, la noche ama a quien no teme su propia sombra, y odia a quien habla con una lengua que no le pertenece. El alemán soltó un silbido. Eso es poesía, exclamó. ¿Es parte del contrato? Khalid, por primera vez, dejó escapar una risa baja. Suave. Real. No, dijo, mirando a Sayed. Es una observación cultural adicional. Sayed apretó la mandíbula. Rashid se pasó la mano por la frente, como si sudara frío. Pero no se dieron por vencidos. Y hay un último punto, dijo Rashid, con voz tensa. El factor humano. En el Golfo, decimos, al-insan habla al 3 akde, wa in kana 3 akde al miliun. Sofía lo miró. Y tradujo, sin vacilar, la persona antes que el contrato, aunque el contrato valga millones. Los europeos asintieron, conmovidos. Qué hermoso, dijo uno. Qué humanista. Pero Rashid no había terminado. Sí, dijo, con una sonrisa forzada. Pero también decimos, wa in kana al-insan 3 ajusan, falaisa al-anbiel etaman. Aquí estaba. La puñalada final. La frase que significaba, y si la persona es incompetente, no merece el precio. Una clara alusión a ella. A su valía.
a su lugar. Todos en la sala contuvieron la respiración. Sofía sintió el peso de cada mirada. El aire se volvió denso, caliente, como si el desierto mismo hubiera entrado en la sala. Pero ella no tembló. Se giró lentamente hacia los europeos y tradujo, con una voz tan clara, tan firme, tan cargada de emoción contenida, que hasta el aire pareció detenerse: y si la persona es considerada incompetente, entonces no merece el precio. Hizo una pausa. Miró a Rashid, luego a Sayed, y finalmente a Khalid. Y añadió, en árabe, con una voz que resonó como un canto antiguo: pero también decimos, Man yakumu bi el edair, yansa al-batin, wa man yansa al-batin, yaskutu min tresa y no saya. Los europeos la miraron, confundidos. ¿Y eso qué significa?, preguntó el alemán. Sofía sonrió. Una sonrisa triste, hermosa, poderosa. Significa: quien juzga por lo superficial, olvida lo profundo. Y quien olvida lo profundo, cae de los ojos de Dios. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo Khalid, lentamente, se puso de pie. Señores, dijo, con una voz que no admitía réplica. Creo que hemos escuchado suficiente. La señorita Reyes no solo ha traducido, ha enseñado. Y si hay alguien en esta sala que aún duda de su valía, entonces, ese alguien no entiende nada de lo que realmente importa aquí. Miró a Sayed, luego a Rashid, y finalmente, a Sofía. Continuemos con el contrato. Sin juegos. Sin trampas. Solo, respeto. Los europeos asintieron, impresionados. Uno incluso se levantó para aplaudir. Sayed se hundió en su silla, derrotado. Rashid miraba al frente, con los dientes apretados. ¿Y Sofía? Sofía sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. Pero no las derramó. No aquí. No ahora. Porque esto no era una victoria. Era una declaración. Una advertencia. Una promesa. Porque ellos habían intentado romperla con palabras. Y ella los había enterrado con las mismas. Y lo mejor, aún no había dicho todo lo que llevaba dentro. Porque cuando la reunión terminó, y los europeos se fueron felicitándola, cuando los sirvientes le sirvieron té con una reverencia que antes no tenían, cuando Khalid se acercó a ella y le dijo, en voz baja, nadie en este palacio volverá a subestimarte, ella supo que esto no era el final. Era solo el comienzo. Porque Sayed, al salir, murmuró, tan bajo que solo ella pudo oírlo, esto no se acabó, extranjera. Y Sofía, sin mirarlo, sin temblar, respondió, en árabe antiguo, el dialecto de los poetas del desierto, la arena recuerda cada paso, y el viento, cada promesa rota. Prepárate, jeque, porque la próxima vez, no seré yo quien tiemble. Y entonces, por primera vez. Y Khalid se había quedado. No dijo nada al principio. Solo la miró. Como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Como si, por primera vez, la viera realmente. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó, en voz baja, casi íntima, cuando los sirvientes cerraron las puertas y los europeos ya estaban en el ascensor rumbo al helipuerto. Sofía respiró hondo. Sentía el cuerpo entero temblar, pero no de miedo. De adrenalina. De emoción contenida. De algo que se parecía peligrosamente a la victoria. Sé lo que ellos intentaron hacer, respondió, sin mirarlo, ajustando el bolso donde aún guardaba su cuaderno, su arma secreta. Hice lo que yo hice para impedirlo. Khalid dio un paso hacia ella. Solo uno. Pero fue suficiente para que el aire entre ellos se volviera denso, cargado, eléctrico. No solo lo impediste, dijo, con una voz que sonaba diferente. Más suave. Más humana.
Los humillaste. En su propio idioma. Frente a sus socios. Frente a mí. Sofía levantó la mirada. Y por primera vez, no vio al jeque. No vio al hombre más poderoso del Golfo. Vio a un hombre. Uno que parecía impresionado. Tal vez incluso conmovido. No los humillé, dijo, con voz firme. Los corregí. Hay diferencia. Khalid esbozó una sonrisa. Pequeña. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Tienes razón, murmuró. Y eso es aún más peligroso. Porque en ese momento, mientras el sol del mediodía golpeaba los ventanales de cristal, bañando la sala en un oro cegador, ambos supieron que algo había cambiado. No solo entre ellos. En todo. En el palacio. En la corte. En el equilibrio de poder. Y entonces, como si el destino quisiera subrayar el momento, la puerta se abrió de golpe. Era uno de los asistentes de Khalid, con el rostro pálido, los ojos desorbitados. Su Alteza, los europeos, están en el vestíbulo. Piden verla. A ella. Khalid frunció el ceño. ¿A la señorita Reyes? Sí, Su Alteza. El señor Hoffman, el alemán, dice que quieren felicitarla personalmente. Y, tragó saliva, quieren modificar el contrato. Incluir una cláusula nueva. Sofía sintió como el corazón le daba un vuelco. ¿Qué cláusula? Preguntó Khalid, con los ojos entrecerrados. Que la señorita Reyes sea la única intérprete autorizada en todas las negociaciones futuras. Que su aprobación lingüística sea obligatoria antes de firmar cualquier documento. Y que, el asistente vaciló, que reciba un porcentaje del acuerdo. Como asesora cultural principal. El silencio que siguió fue absoluto. Khalid miró a Sofía. Y en sus ojos, había algo nuevo. Algo que se parecía a la admiración. A la sorpresa. A la rendición. ¿Lo oyes? Dijo, con una voz que casi temblaba. No solo sobreviviste, te nombraron reina. Sofía no respondió. Porque en ese momento, no podía. Porque sentía como las lágrimas le quemaban los ojos, como el pecho le dolía de tanto contener la emoción, como la voz de su abuela le susurraba en el alma. Te dije que las palabras, si las siembras con amor, crecen más fuertes que los palacios. Pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera asimilar lo que acababa de suceder, la puerta se abrió de nuevo. Y entraron ellos. Los 3 europeos. Con sus trajes impecables, sus sonrisas amplias, sus ojos brillando con genuina admiración. «Señorita Reyes», exclamó el alemán, Hoffman, extendiendo las manos como si fuera a abrazarla. Fue magnífico. Increíble. Nunca en mi vida he visto a alguien manejar un idioma con tanta alma. El francés, más reservado, asintió con solemnidad. Usted no tradujo palabras, mademoiselle. Tradujo cultura. Y eso no tiene precio. El italiano, el más emotivo, se llevó la mano al pecho. Fue como ver a un poeta en batalla. Con cada palabra, derribaba muros. Eres una guerrera. Sofía sintió como las lágrimas finalmente le escapaban. Pequeñas. Silenciosas. Pero reales. Gracias, logró decir, con la voz quebrada. Solo hice lo que aprendí. Lo que me enseñaron. ¿Quién? Preguntó Hoffman, genuinamente interesado. ¿Quién le enseñó a hablar así? Sofía miró por la ventana. Hacia el horizonte dorado. Hacia el desierto que ahora sentía como suyo. Mi abuela, susurró. Ella me enseñó que el árabe no es solo un idioma, es un corazón que late. Y que si lo escuchas, te guía. Los 3 hombres guardaron silencio. Respetuoso. Profundo. Khalid, detrás de ellos, cerró los ojos un instante.
como si estuviera rezando. O recordando. Entonces, dijo Hoffman, recuperando la sonrisa, esperamos trabajar con usted en cada paso. Y por favor, bajó la voz, con complicidad, si esos jeques intentan jugar de nuevo, avísenos. Nosotros la protegemos. Sofía rió. Una risa genuina. La primera en mucho tiempo. No necesito protección, dijo, con una sonrisa que ahora sí llegaba a sus ojos. Solo, respeto. Concedido. Exclamó el italiano, levantando su copa imaginaria. Y entonces, mientras los europeos se despedían con reverencias y promesas de futuros contratos, mientras el asistente salía corriendo para preparar los nuevos documentos, mientras el sol seguía cayendo sobre Dubái como un manto de gloria, Khalid se acercó a Sofía. Tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó, en un susurro. Ella lo miró directamente a los ojos. Significa que ya no soy invisible. Significa, dijo él, con una voz que sonaba casi emocionada, que ahora ellos te tienen miedo. Y tenía razón. Porque mientras caminaban juntos hacia el vestíbulo, donde los sirvientes ahora se inclinaban más bajo cuando ella pasaba, donde las miradas ya no eran de curiosidad sino de respeto, donde hasta los guardias se cuadraban un poco más fuerte, una sirvienta murmuró, en árabe, sin saber que Sofía la escuchaba, más allá, la extranjera se ha convertido en la sombra del jeque. Y otra respondió, en voz baja, no, se ha convertido en su igual. Sofía no dijo nada. Solo siguió caminando. Con la cabeza alta. Con el corazón lleno. Con el alma en paz. Pero dentro de ella, una voz susurraba, insistente, poderosa, esto no es el final. Es solo el comienzo. Porque Sayed no se rendiría. Rashid no olvidaría. Sofía caminaba junto a Khalid, no detrás de él. No como una sombra. Como una presencia. Y eso era más peligroso que cualquier contrato, más poderoso que cualquier título. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, en voz baja, sin mirarlo, sintiendo. Aún el eco de los aplausos europeos en sus oídos, el calor de las lágrimas secas en sus mejillas. A mi despacho, respondió él, con una voz que no era de orden, sino de confidencia. Tenemos que hablar. Ella asintió. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Sabía que esto no había terminado. Que la victoria de hoy era solo una batalla. Y que la guerra apenas comenzaba. Entraron al despacho. Una habitación inmensa, con estanterías de cedro tallado, mapas antiguos del Golfo enmarcados en oro, un escritorio de ébano pulido como un espejo. Khalid cerró la puerta. Con llave. Sofía sintió un escalofrío. No temas, dijo él, como si leyera su pensamiento. Esto no es una trampa. Es una conversación entre iguales. Ella lo miró. Por primera vez, sin máscaras. Sin protocolo. Sin miedo. ¿Iguales?, repitió, con una sonrisa triste. Usted es un jeque. Yo soy la nieta de una poeta que murió en el olvido. Khalid se acercó a la ventana. Miró hacia la ciudad, hacia las torres que brillaban como lanzas de luz. Y sin embargo, dijo, sin girarse, tú eres la única persona en este palacio que ha hecho que Sayed baje la mirada. La única que ha hecho que Rashid dude. La única, se giró, lentamente, que me ha hecho sentir algo que creía muerto. Sofía parpadeó. No esperaba eso. ¿Qué sintió? Respeto, dijo, con una voz tan clara, tan sincera, que le cortó el aliento. Pero también, vergüenza. Ella no dijo nada. Solo lo miró. Esperando. Me avergüenzo, continuó él, caminando hacia ella, paso a paso, como si cada uno fuera una confesión, de haber permitido que jugaran contigo. De haber pensado, aunque fuera un segundo, que eras solo una herramienta.
de no haber visto lo que eres. Sofía sintió como el corazón le latía con fuerza. Demasiado fuerte. Demasiado rápido. Yo también me equivoqué, susurró. Pensé que usted era como ellos. Frío. Calculador. Sin alma. Khalid sonrió. Por primera vez, una sonrisa verdadera. Que le arrugó los ojos. Que le suavizó el rostro. Y tal vez lo era, dijo. Hasta que apareciste tú. Se detuvo frente a ella. Tan cerca que pudo sentir el calor de su piel. El aroma de su perfume, a madera y especias del desierto. El peso de su mirada, cargada de algo que no podía nombrar. Pero esto no termina aquí, Sofía, dijo, usando su nombre por primera vez. Y al oírlo, ella sintió como algo dentro de ella se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Sayed no se rendirá. Rashid no olvidará. Y hay otros, muchos otros, que no tolerarán que una mujer, extranjera, hija de nadie, tenga más poder que ellos en esta corte. Sofía respiró hondo. Sintió el miedo. Sí. Pero también sintió fuerza. No necesito su protección, dijo, con voz firme. Solo, no me traicione. Khalid la miró. Profundamente. Como si estuviera grabando su rostro en su alma. Jamás, juró. Porque si lo hago, no solo perderé tu respeto. Perderé el mío. Y en ese momento, mientras el sol se hundía tras los rascacielos, tiñendo el cielo de púrpura y fuego, algo cambió entre ellos. No era amor. No aún. Era algo más profundo. Más raro. Más peligroso. Era alianza. Pero antes de que ninguno pudiera decir algo más, antes de que pudieran definir lo que acababa de nacer entre ellos, la puerta se abrió de golpe. Sin llamar. Sin permiso. Rashid entró como una tormenta. Con los ojos encendidos. Con la mandíbula apretada. Con las manos temblando de rabia contenida. ¿Qué es esto?, exigió, señalando a Sofía con un dedo acusador. ¿Desde cuándo una empleada tiene llave del despacho privado del jeque? Khalid no se movió. No se inmutó. Solo lo miró. Con una frialdad que helaba la sangre. Desde hoy, dijo, con voz de hielo. Desde que demostró tener más honor que tú. Rashid palideció. Dio un paso al frente. Esto es una locura. Ella jugó con nosotros. Tradujo lo que le convenía. Manipuló a los europeos. Sofía no se movió. No bajó la mirada. Solo lo miró. Con una calma que parecía sobrenatural. Traduje exactamente lo que dijeron, dijo, en árabe, claro, lento, deliberado. Solo que elegí no ocultar lo que intentaban esconder, su desprecio. Su arrogancia. Su miedo. Rashid apretó los puños. No tienes derecho a juzgarnos. No los juzgué. Respondió ella, alzando la voz por primera vez. Los traduje. Y si lo que dijeron les avergüenza, entonces deberían haberlo pensado antes de decirlo. El silencio que siguió fue absoluto. Pesado. Asfixiante. Khalid dio un paso al frente. Quedó entre Rashid y Sofía. Como un escudo. Como una muralla. Basta, dijo, con una voz que no admitía réplica. La señorita Reyes tiene mi confianza. Y si tienes un problema con eso, entonces tu problema es conmigo. Rashid lo miró. Con los ojos llenos de rabia. De incredulidad. De algo que se parecía al dolor. ¿Por ella?, preguntó, con voz quebrada. ¿Por una extranjera? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos? Khalid no bajó la mirada. Por justicia, dijo. Algo que tú pareces haber olvidado. Rashid respiró hondo. Tembló.
Y entonces, con una voz tan baja que apenas se oyó, dijo, esto no quedará así. No puedes protegerla para siempre. Y salió. Sin esperar respuesta. Sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco. Como un trueno. Sofía sintió como las piernas le temblaban. Como el aire le faltaba. Como el corazón le latía como un tambor de guerra. Khalid se giró hacia ella. La miró. Con preocupación. Con admiración. Con algo que se parecía al cariño. ¿Estás bien? Ella asintió. Pero no podía hablar. No aún. Él se acercó. Lentamente. Y cuando estuvo frente a ella, levantó una mano. Como si fuera a tocarle la mejilla. Pero se detuvo. A milímetros de su piel. No tienes que hacer esto sola, susurró. No tienes que cargar con todo. Sofía cerró los ojos. Sintió el calor de su mano cerca de su rostro. Sintió el peso de sus palabras. Sintió la tentación de rendirse. De apoyarse. De dejar que alguien más llevara la carga. Pero no lo hizo. Abrió los ojos. Lo miró. Con una sonrisa triste. Hermosa. Valiente. No estoy sola, dijo. Nunca lo estuve. Mi abuela está conmigo. Y ahora, hizo una pausa, mirándolo fijamente, tú también. Khalid bajó la mano. Pero no se alejó. Solo asintió. Entonces, prepárate. Porque Rashid no volverá solo. Y la próxima vez, no jugarán con palabras. Sofía respiró hondo. Enderezó los hombros. Secó las lágrimas que aún le humedecían los ojos. Que vengan, dijo, con una voz que resonó como un juramento. Yo estaré lista. Y en ese momento, mientras la última luz del sol se desvanecía tras los ventanales, mientras el palacio contenía la respiración, mientras el destino tejía su próxima trampa, Sofía supo que esto no era el final. Era solo el prólogo. Porque la guerra apenas comenzaba. Y ella ya no era la víctima. Era la guerrera. Y luego, Rashid. Su ira. Su amenaza. Su promesa velada de guerra. No puedes protegerla para siempre. Sofía cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces, como si el silencio mismo le respondiera, escuchó un sonido. Suave. Casi imperceptible. Unos pasos. Fuera de su puerta. Se puso de pie de un salto. El corazón le latía como un tambor enloquecido. Caminó hacia la puerta. Pegó el oído a la madera fría. Silencio. Luego, un roce. Como de tela contra mármol. Como de alguien que intenta no ser oído. Abrió la puerta de golpe. Y allí, en la penumbra del pasillo, iluminado solo por la luz tenue de las lámparas de pared, estaba él. Khalid. Con una túnica oscura, descalzo, el cabello ligeramente despeinado, los ojos brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. ¿No puedes dormir?, preguntó ella, con voz temblorosa, sorprendida, vulnerable. Él no respondió de inmediato. Solo la miró. Como si estuviera midiendo algo. Como si estuviera decidiendo si decirlo, o guardárselo para siempre. No, dijo finalmente, con voz ronca. No puedo dormir, porque tengo miedo. Sofía parpadeó. No esperaba eso. No del hombre que movía imperios con una firma. No del jeque que nunca mostraba debilidad. ¿Miedo?, repitió, casi en un susurro. Él asintió. Dio un paso hacia ella. Solo uno. Pero fue suficiente para que el aire entre ellos se volviera denso, cargado, eléctrico. Miedo de que tengan razón, dijo, bajando la voz.
Miedo de que esto, hizo un gesto vago entre ellos, te ponga en peligro. Miedo de que Rashid, o Sayed, o cualquiera de los que se sienten amenazados por ti, hagan algo que no pueda deshacer. Sofía sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. Pero no las derramó. No aún. No necesito que me protejas, dijo, con voz firme, aunque el cuerpo le temblara. Necesito que confíes en mí. Khalid la miró profundamente, como si estuviera viendo su alma. Confío en ti, dijo. Más de lo que he confiado en alguien en mucho tiempo. Pero eso no quita el miedo. Porque cuando algo te importa, el miedo viene con él. Sofía sintió como el corazón se le encogía. Porque en esas palabras, había algo más que preocupación. Había cuidado. Tal vez incluso, amor. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decir algo, Khalid sacó algo de su bolsillo. Un sobre. Pequeño. Grueso. Sellado con cera roja, con el sello de la familia Al-Mansur. Toma, dijo, entregándoselo. Ábrelo. Ahora. Sofía lo tomó con manos temblorosas. Rompió el sello. Sacó los papeles. Eran documentos. Antiguos. Con letras en árabe clásico, en tinta dorada. Y entonces, lo vio. Su nombre. Sofía Reyes. Y debajo, un título. Asesora principal de Diplomacia Cultural del Emirato de Dubái. Autoridad plena sobre todos los asuntos lingüísticos, culturales y de protocolo en nombre de la Casa Al-Mansur. Y más abajo, una firma. La de Khalid. Con fecha de ese mismo día. Sofía levantó la mirada. Los ojos le brillaban. Las lágrimas, esta vez, no pudieron contenerse. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Khalid la miró. Con una ternura que nunca antes le había mostrado. Porque no quiero que dependas de mi protección, dijo. Quiero que tengas tu propio poder. Quiero que, si algún día yo fallo, tú sigas en pie. Quiero que el mundo sepa que no estás aquí por mí, sino a mi lado. Sofía sintió como el cuerpo entero le temblaba. Como el alma se le desbordaba. Como la voz de su abuela le susurraba en el corazón, te dije que las palabras construyen reinos, hija mía. Pero el respeto lo sostiene. Gracias, logró decir, con la voz quebrada. No sabes lo que esto significa para mí. Khalid sonrió. Una sonrisa triste. Hermosa. Sí lo sé, dijo. Porque significa lo mismo para mí. Y entonces, como si el momento fuera demasiado sagrado para romperlo con más palabras, dio media vuelta. Comenzó a caminar por el pasillo. Pero antes de desaparecer en la penumbra, se detuvo. Sin girarse. Y Sofía, dijo, en un susurro que apenas llegó a sus oídos, no subestimes a Rashid. Él no juega como Sayed. Él no grita. No amenaza. Él espera. Y cuando ataca, lo hace en la oscuridad. Sofía apretó los documentos contra su pecho. Como si fueran un escudo. Como si fueran una promesa. Lo sé, susurró. Y estaré lista. Khalid asintió. Y desapareció en la sombra. Sofía cerró la puerta. Se apoyó contra ella. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces, como si el destino quisiera subrayar la advertencia de Khalid, su teléfono vibró. Un mensaje. Anónimo. Sin remitente. Solo unas palabras. En árabe. El desierto no perdona a los que creen conocerlo, solo porque han visto sus dunas. Sofía sintió como el frío le subía por la espalda. Como el corazón le latía con fuerza. Como la adrenalina le quemaba las venas. No era una amenaza directa. Era peor. Era una advertencia. Y venía,
de alguien que sabía cómo jugar en la oscuridad. Rashid no había esperado. Ya estaba moviendo sus piezas. Y lo peor, ella no sabía cuál sería su siguiente jugada. Pero lo descubriría. Porque ahora tenía poder. Título. Autoridad. Y sobre todo, tenía tiempo. Se acercó a la ventana. Miró hacia la ciudad. Hacia las luces que brillaban como estrellas caídas. Hacia el desierto que se extendía más allá, infinito, misterioso, implacable. Ven por mí, Rashid, susurró, con una voz que no temblaba. Yo estaré esperando. Y en ese momento, mientras la luna plateada bañaba su rostro, mientras el viento del desierto acariciaba los ventanales, mientras el palacio contenía la respiración, Sofía supo que esto no era el final. Era el despertar. Porque la guerra no se libraría con gritos. Se libraría con silencios. Con miradas. Con documentos firmados en secreto. Se levantó. Caminó hasta el espejo. Se miró. Ojeras profundas. Labios apretados. Ojos encendidos. No era la misma mujer que había entrado en este palacio hace solo unos días. No era la intérprete silenciosa. No era la extranjera a la que se subestimaba. Era algo más. Algo que asustaba. Algo que amenazaba. Y eso era peligroso. Se vistió con lentitud. Con intención. Eligió un traje de lino color arena, sencillo, elegante, con un pañuelo bordado al cuello, un regalo de su abuela, guardado durante años como un talismán. Se recogió el cabello en un moño bajo. Sin joyas. Sin adornos. Solo ella. Su piel. Su historia. Su fuego. Bajó al comedor privado. Era temprano. Demasiado temprano para los jeques. Pero ella no estaba allí para ellos. Estaba allí, para esperar. Porque sabía que Rashid no tardaría. Y tenía razón. Apenas se sirvió una taza de té de jazmín, el mismo que su abuela le preparaba en las mañanas frías de Bogotá, la puerta se abrió. Sin golpes. Sin anuncio. Él entró como una sombra. Vestido de negro. Los ojos hundidos, como si tampoco hubiera dormido. Las manos, enguantadas, apretadas a los costados. Buenos días, señorita Reyes, dijo, con una voz tan fría que helaba el aire. Sofía no se inmutó. No levantó la mirada. Solo sirvió una segunda taza. La colocó frente al asiento vacío frente a ella. Buenos días, Su Alteza, respondió, con calma. Siéntese. El té está recién hecho. Rashid la miró. Con desprecio. Con curiosidad. Con algo que se parecía al respeto forzado. ¿Crees que un gesto de cortesía borra lo que hiciste? Sofía levantó la mirada. Lo miró. Directamente a los ojos. No intento borrar nada, dijo. Solo ofrezco té. Lo demás, depende de usted. Rashid dudó. Solo un segundo. Luego, con rigidez, se sentó. Tomó la taza. La olió. Como si temiera que estuviera envenenada. Sofía sonrió. Pequeño. Sutil. No soy tan dramática, Su Alteza. Si quisiera envenenarlo, lo haría con palabras. No con té. Rashid apretó la mandíbula. Dio un sorbo. Lento. Deliberado. ¿Qué quieres? Preguntó, sin rodeos. ¿Poder? ¿Dinero? ¿Fama? Dilo. Y tal vez, pueda dártelo. Lejos de aquí. Lejos de él. Sofía dejó la taza sobre la mesa. Con suavidad. Con intención. Lo que quiero, dijo,
con voz clara, firme, cargada de emoción contenida, es que me vean. No como la extranjera. No como la empleada. No como la mujer que tuvo suerte. Sino como quien soy. La nieta de Leila al-Hassan. La mujer que aprendió árabe con lágrimas y diccionarios. La que durmió en suelos de bibliotecas y comió pan duro para dominar cada dialecto. La que honra el idioma que ustedes usan como arma, y yo, como herencia. Rashid la miró. Por primera vez, sin odio. Sin desprecio. Con confusión. ¿Por qué te importa tanto? Preguntó, con voz más baja. ¿Por qué no simplemente tomas el dinero y te vas? ¿Por qué arriesgarte a esto? Sofía respiró hondo. Cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, había lágrimas. Pero no las derramó. Porque cuando mi abuela murió, dijo, con voz quebrada pero firme, nadie vino a su funeral. Nadie recordó sus poemas. Nadie pronunció su nombre. Era una mujer. Extranjera. Pobre. Y en este mundo, eso la hizo invisible. Hizo una pausa. Miró por la ventana. Hacia el desierto que brillaba bajo el sol naciente. Pero yo juré que su voz no se perdería. Que su legado no moriría con ella. Y cada palabra que pronuncio en árabe, cada frase que traduzco, cada batalla que libro, es por ella. No por mí. Por ella. Rashid no dijo nada. Solo miró su taza. Como si de pronto el té le supiera a ceniza. Eres más peligrosa de lo que creí, murmuró. No soy peligrosa, dijo Sofía. Soy consecuencia. La consecuencia de años de silencio. De años de ser ignorada. De años de ver cómo se burlan de lo que amo. Rashid levantó la mirada. La miró. Profundamente. ¿Y Khalid? Preguntó, con una voz que sonaba, casi vulnerable. ¿También es parte de tu venganza? ¿O solo un medio para tu ascenso? Sofía sintió como el corazón le daba un vuelco. Porque esa pregunta dolía. Khalid, dijo, con voz suave, es el primero que me vio. No como un instrumento. No como una amenaza. Como una persona. Y eso, tragó saliva, eso no se compra. No se manipula. Se gana. Rashid apretó los puños bajo la mesa. Él está ciego, dijo, con rabia contenida. Cree que eres noble. Que eres pura. Pero no sabe lo que hay detrás de tus ojos. No sabe lo que planeas. Sofía se inclinó hacia adelante. Tan cerca que Rashid retrocedió, casi imperceptiblemente. No planeo nada, Su Alteza, dijo, con una voz que resonó como un juramento. Solo, respondo. Ustedes empezaron esto. Ustedes eligieron las armas. Yo solo, las usé mejor. Rashid se puso de pie. De golpe. La silla raspó contra el mármol. Esto no ha terminado, dijo, con los dientes apretados. No creas que porque Khalid te dio un título, estás a salvo. Hay fuerzas en esta corte que ni él controla. Y cuando actúen, tú caerás. Y él, caerá contigo. Sofía no se movió. No bajó la mirada. Solo sonrió. Una sonrisa triste. Hermosa. Valiente. Entonces que actúen, dijo. Porque yo, ya no tengo nada que perder. Solo, todo por lo que luchar. Rashid la miró. Un segundo más. Largo. Profundo. Como si estuviera grabando su rostro en su memoria. Como si supiera, que esto era el principio del fin. Y sin decir nada más, se fue. La puerta se cerró tras él. Sofía se quedó sola. Con su té. Con su silencio. Con su alma al descubierto. Pero no lloró. No esta vez.
porque en ese momento, mientras el sol comenzaba a dorar los jardines del palacio, mientras los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado, mientras el mundo seguía su curso, ella supo que Rashid no era su enemigo. Era